a ver. Bueno, antes de entrar a los términos estos, tal vez sería importante comentarles que los insectos tienen una metamorfosis, tienen varias etapas que comprenden el huevo, varias etapas juveniles y los adultos, que son los que generalmente nosotros conocemos. Pero bueno, hay dos metamorfosis en general: la metamorfosis completa, que comprende el huevo, varias etapas de larva o gusano, la pupa y el insecto adulto. Ese es característico de las mariposas, abejas, avispas, hormigas. Y están también la metamorfosis incompleta, que se caracteriza porque empieza con una etapa de huevo, sigue por etapas juveniles llamadas ninfas, que son muy parecidas al adulto, pero que no tienen capacidad reproductiva y no tienen alas desarrolladas, y el adulto, característico de termitas, pulgas, cucarachas, grillos, saltamontes, mantis. Y vamos a lo que somos nosotros los seres humanos. Somos omnívoros, podemos comer muchas cosas diferentes, entre ellas vegetales, proteína animal. Entonces, nosotros tenemos la capacidad en nuestro cuerpo de poder digerir la proteína de los insectos. Y vamos a utilizar dos términos para referirnos al consumo de insectos: la entomofagia, que es consumir insectos. Y entonces hay muchos animales que son entomófagos. Y vamos a lo que es el ser humano comiendo insectos, que sería la antropoentomofagia. Antropo viene de ser humano, entomo viene de insecto y fagia de comer. Entonces somos los comedores de insectos. Hace algún tiempo, miles de años, nosotros los seres humanos utilizábamos los insectos para comer. Diferentes civilizaciones tenían como cultura el uso de los insectos. Los egipcios comían langostas, pero no la langosta de mar. Recordemos que hay un grupo de ortópteros, ¿verdad? El grupo de los saltamontes. Hay una familia que se llama la familia Romaleide y que se llaman las langostas. Y bueno, actualmente también se habla mucho de una langosta que está causando problemas, digamos, de Nicaragua para arriba, porque, porque están teniendo poblaciones muy altas y están arrasando y causan problemas con los cultivos. En sí, es un grupo al que se le llama langostas, pero esa especie en particular, que es Cistocerca, el género Cistocerca, que está causando problemas, no es un Romaleide, es un acrídido. Entonces es más como un chapulín, pero tiene un aspecto como de langosta, entonces yo creo que por ahí es que le llaman así. En China se disfrutan las larvas del gusano de seda, insectos acuáticos. El gusano de seda no lo tenemos aquí en Costa Rica. Me comentan que en algún momento hubo un programa, creo que fue de parte del Ministerio de Agricultura, en donde promovían el cultivo del gusano de seda y de hecho trajeron material biológico para trabajarlo acá. No sé qué habrá pasado con el proyecto, pero actualmente es muy posible que no hayan gusanos de seda en el país y no haya nadie criándolos. En Roma y Grecia se consumían las chicharras, y en Mesoamérica la costumbre también estaba muy arraigada, tanto de la parte de México, Guatemala y algunas zonas de Sudamérica. Actualmente en México se consumen chapulines, hormigas, abejas, chinches, cucarachas, avispas, gusanos de polillas y huevos de hormigas. Y este es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de especies registradas de insectos comestibles. Yo tuve la dicha de poder visitar la Universidad Autónoma de México, el Instituto de Biología, y ahí hay un par de especialistas que también tuve la dicha de conocer, que es el doctor José Manuel Pino y la doctora Julieta Ramos Elordi. Ellos son los encargados de la colección de insectos comestibles, de la colección de entomología o de insectos de México, que es una colección de más de 5 millones de ejemplares, de un total de 2.000 especies de insectos comestibles registradas para el mundo. Algunos libros hablan de 1.900 especies, pero lo que era don José Manuel
hablaba de las 2.000 especies registradas y en México el número actual son 550 especies. Ellos mantienen ahí en un apartado de la colección de entomología una coleccioncita con las especies de insectos comestibles de México, que ya ellos tienen todo un trabajo científico desarrollado desde hace más de 40 años. Muy buen trabajo y además son personas muy nobles, ellos muy accesibles. Han venido a Costa Rica, por lo menos don José Manuel, en el 50 aniversario del Museo de Insectos, en el 2012, estuvieron dando una serie de charlas y conferencias y fue muy rica toda la participación del público y de varios especialistas. En cuanto a los grupos de insectos comestibles, este es un cuadro de un artículo que se elaboró para México y entonces está el número de especies que se comen en México y a la par está el número de especies que se consumen en el mundo. Se consumen los piojos y hay documentación que habla de que en tiempos de guerra en Alemania, donde hubieron campos de concentración, muchos seres humanos concentrados y esclavizados ahí pudieron sobrevivir por el consumo de piojos. Era su única fuente de proteína y se los buscaban a las otras personas que habían en esa situación. Alrededor del mundo se consumen 3 especies de piojos. Claro, hay que comer un montón para que uno quede llenito, ¿verdad? O por lo menos van a aportar un valor nutricional, que en el caso de esas personas, bueno, pues fue su única fuente de alimento. En Costa Rica, los efemerópteros, que es el siguiente grupo, llamados moscas de mayo, nosotros no le tenemos un nombre común y las especies de aquí son muy pequeñitas. Entonces nosotros aquí conocemos poquito de los efemerópteros. En el mundo se consumen 17 especies. Las libélulas se pueden consumir tanto en sus etapas adultas como en sus etapas larvales perdón, ninfales, que están en el agua, 20 especies alrededor del mundo. El grupo de los ortópteros, que son los chapulines, cucarachas, en realidad es ortopteroidea, que son los chapulines, cucarachas, grillos, mantis. Estos grupos son 235 especies. Son muy utilizados los chapulines en diversos lugares del mundo, no solamente en México. Y es uno de los platillos tradicionales de cuando uno visita un estado como el de Oaxaca. Los chapulines los tienen las señoras en grandes palanganas así o recipientes a las orillas de los mercados y ahí las venden. Tienen toda una forma tradicional de recolectarlos y eso es algo diferente de lo que se hace acá en Costa Rica. En México y muchos lugares del mundo los insectos se recolectan de campo, insectos que principalmente estén en poblaciones grandes. Aquí en Costa Rica, como nosotros no tenemos la costumbre de comer insectos y hay muy poca documentación de que los grupos autóctonos consuman insectos, de hecho no hay nada publicado, lo que ellos cuentan. Nosotros acá, al no tener la costumbre así de que, por ejemplo, la abuela o el abuelo de uno le diga, mira, Federico, usted se va allá al campo y revisa tal árbol y en tal árbol hay larvas de insectos, los recoge, los procesa y los cocina de tal manera y son riquísimos. No tenemos esa costumbre. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho los que trabajamos con insectos comestibles? Buscamos especies que se puedan tener dentro de recipientes y que todo su ciclo de vida y las condiciones se les puedan dar para que ellos crezcan y aumenten la población. Ahora vamos a ver cuáles especies. Bueno, en el mundo hay 235 de chapulines, cucarachas y grillos. Y sí, ahí están metidas las cucas. Resulta que hay 4.500 especies de cucarachas en el mundo y son muy utilizadas algunas especies, aunque ustedes no lo crean, la periplaneta, la cucaracha casera, tanto periplaneta australacea como periplaneta americana, son utilizadas en, eh, son utilizadas en países como China, porque tienen un alto valor medicinal. En China, la cucaracha casera se utiliza desde tiempos milenarios porque se utiliza contra enfermedades, contra diversas enfermedades. Actualmente, la información científica que hay, porque hay artículos científicos,
Dicen que la cucaracha y un extracto que se utiliza de ellas, que es la canfuxina, sirven contra la gastritis, osteoporosis, enfermedades cutáneas y personas que están con tratamiento de cáncer. En China hay un producto comercial que se llama Good Doctor, que es un extracto de cucaracha purificado y bien hecho, ¿verdad? Que se llama canfuxina. Lo pueden googlear y ahí está la información. Y si tuvieran más interés, yo he bajado algunos articulillos, porque hay artículos recientes de universidades chinas publicados en inglés o de estudiantes asiáticos en conjunto con estudiantes o con, digamos, con investigadores, especialistas, cuáles estudiantes, ya ellos están muy avanzados y ellos publican en universidades estadounidenses estudios clínicos que han hecho con la canfuxina. Después también se pueden consumir las termitas, hay 39 especies que se consumen en el mundo. Los chinches, hay 100 especies de chinches que se pueden utilizar. Y sí, se consumen los chinches hediondos de la familia Pentatomide. También se consumen otros chinches, pero los de la familia Pentatomide llaman la atención porque el hecho de que huelan, de que tengan un olor repelente, es utilizado justamente para aumentar el sabor de ciertos alimentos preparando salsas. También se pueden utilizar, como lo vimos antes, las chicharras. El grupo Neuróptera es un grupo, digamos que aquí nosotros un neuróptero que conocemos es el que hace unos conos invertidos en el polvo, que se llama la hormiga león, y ahí caen hormiguitas del orden Hymenoptera y van a ser comidas por ese bichito. Se pueden comer 4 a nivel del mundo. El grupo de los escarabajos, que es el grupo más grande de insectos con más de 350.000 especies, corresponde también con el grupo más grande de insectos comestibles con 443 especies a nivel del mundo. Los tricópteras, que son unos bichitos acuáticos en etapa larval que construyen casitas, o sí, como unas casitas o unos túneles con piedras y con ramas. Y los adultos llegan a la luz de los corredores, son a veces verdes con alas transparentes, pero es un bichito de unos 2 centímetros con unas antenillas largas y con un color verde suave. Después están, ¿verdad?, las mariposas diurnas y nocturnas, y bueno, con esto no quiero que piensen que es que se come la mariposa, ¿verdad? La mariposa tiene escamas en las alas y comerse una mariposa con ese montón de pelillos sería súper incómodo. Entonces se utilizan las etapas larvales. Ya hablamos del gusano rojo, el maguey, hablamos del gusano blanco, el maguey, y en especies. Las moscas y los mosquitos también se pueden consumir tanto en su etapa adulta como en su etapa larval. Yo le comento a la gente cuando estoy en la charla que hay un videillo en YouTube en donde hay unos niños africanos que en un momento del día donde hay grandes agrupaciones de mosquitos, con un sartén le vuelan así como un batazo, como sí, un movimiento rápido como de raqueta, golpean las nubes de mosquitos y ellos van quedando pegados en el fondo y después amasan toda esa pelota de mosquitos y hacen como unas tortas y las ponen a asar y las consumen. Una fuente de proteína alta en lugares en donde posiblemente la ingesta de proteína es baja. Después, bueno, este libro de los insectos comestibles en México fue el primer libro que tuve yo en contacto de insectos comestibles. Estaba en la biblioteca del Museo de Insectos, está todavía, ya le tenemos varias copias y tenemos otros libritos también importantes. Es un libro de principios de los 90 de don José Manuel Pino y doña Julieta Ramos. Entonces es el libro donde yo me tuve contacto primero a nivel bibliográfico con los insectos comestibles. En el 2009 vino don José Manuel y doña Julieta a dar una serie de conferencias al extinto INVIO. Y ahí yo pedí permiso en el museo y me dirigí todo el día a recibir esas charlas. En el museo manteníamos una colonia, una granja de cucarachones. Ahora vamos a ver el cucarachón. Y las traje el clodomiro picado. Tenía 70 cucarachones cuando las traje y a los meses tenía 120. No sabía qué hacer con aquel montón de bichos. Entonces, cuando estuve recibiendo las charlas en el envío, claro, aquí la cosa es cocinando cucarachones. Y en conjunto con un compañero, con don Ricardo Murillo, también él trabajaba en el Museo de Insectos,
Empezamos a hacer nuestras primeras intervenciones con recetas de cucaracha y no nos fue muy bien. De hecho, fue un fiasco, ¿verdad? La primera receta que hicimos fue croquetas de cucarachón. Y bueno, no tenían buen aspecto. Hicimos una entrevista para que la gente pusiera ahí sus comentarios y tampoco los comentarios no fueron como los mejores. Pero ese fue el inicio. Ya después Ricardo no continuó trabajando tanto, pero sí ha estado muy metido en el tema. Y en el museo ya, pues yo soy el que me he dedicado más al tema de hacer degustaciones con insectos comestibles cultivados en el museo. Y ahí nos ha ayudado un chef también, el chef Nacho, que él hace que las cosas se vean bonitas y sepan bien. O sea, que tengan un buen aspecto y que estén bien arregladitas. Podemos ver en la imagen, la que está oscura, son los adultos, son hormigas del género Liometopon, especie Apiculatum, es el escamol. Ellas, sus inmaduros, sus estadios inmaduros, huevos y pupas, son lo que en México la gente utiliza y llaman escamoles. Es delicioso porque tienen una textura suave y cremosa, se preparan asaditos y después se montan en una tortillita con un poquito de nopal, que es como un cactus, ¿verdad? Y es riquísimo, súper rico, no son baratos y causan un problema ecológico porque la gente los recolecta de campo y los vende y entonces disminuyen sus poblaciones. A la par, a la par sí, superior de esas hormigas, está un género de avispas de las cuales se utilizan los estadios inmaduros. Y uno de los pocos registros que hay en Costa Rica del consumo de insectos por parte de los pueblos autóctonos es avispas. Van y recogen un nido de avispas en la noche, lo tiran al fogón. Entonces, bueno, en la noche, porque las avispas están más tranquilillas, recogen el nido, el panal, lo llevan al fogón, lo tiran ahí, el fogón lo cuece, ¿verdad? Lo cocina y al día siguiente extraen esos bichitos de cada una de las celdas y los comen con arroz y frijoles. Entonces, ese es de los pocos registros que hay acá y son comunicaciones personales que le han hecho a uno, ¿verdad? Pero no hay ningún registro escrito de insectos comestibles por parte de los grupos autóctonos. En la esquina inferior izquierda, para mí, están unas hormiguitas que tienen un abdomen amplificado, ¿verdad? Muy crecido. Esos abdómenes están llenos de néctar y esas hormiguitas son una etapa o una casta de una especie que se llama Myrmecocistus, de un género, y ellas se llaman las hormiguitas mieleras o los vinitos, porque esa casta guarda azúcares en su abdomen y la gente los utiliza como si fueran un confite, los chiquitos principalmente. Y en la otra esquina también hay de, bueno, en realidad es la misma especie que está arriba de avispa, nada más que los estadios están un poquito ya más avanzados. Este tarro que está arriba cerrado, tapado, esos son los famosos jumiles, que son los chinches hediondos, y se tapan porque se los comen vivos. Pues si ustedes tapa eso, ya se le van todos los jumiles. Esos chinches se utilizan para hacer salsas. Las tres fotos que hay son de jumiles. Y la fotita de chiquitita de abajo, de algo que parece un polvito, esos son huevos de chinche acuático. Eso se llama ahuautle, o ellos le llaman ahuautle. En México, por lo menos en la zona central, hay mucha zona lacustre y ya los lagos del centro de México tienen sus problemas porque se están secando, pero hace algún tiempo, antes de la llegada de los españoles, las poblaciones utilizaban los chinches acuáticos, en sí los huevos. Los adultos ponen esos huevos en ramas y raíces y pasto que están a las orillas, después ellos toman ese pasto, lo secan y lo zarandean sobre una manta y recogen todos esos huevitos. Ese huevito se macera, se arregla con huevo y se hacen tortas, saben a camarón, muy ricos. Por acá tenemos otras especies, estos son larvas de polillas que se pueden hacer asadas o fritas, son muy ricas también. Mm, Acá están los famosos chapulines,
Los chapulines tienen todo un proceso, se recogen en campo, se dejan hirviendo en agua, a fuego lento, con limón y una cebolla picada. Se deja que se pierda todo el agua para que ellos absorban el sabor y al día siguiente se echan en un sartén y se saltean con manteca. Y ahí se les pone ajo, se les pone chile o se les agrega más limón o se hacen solo con sal. El proceso lleva sus días y pues a mucha gente no le gustan porque dicen que saben como a paso, pero tienen un sabor particular y arregladitos con una tortilla son otro asunto. Eso es un platillo que puede usarse para hasta desayunar. Entonces son muy ricos, tienen un sabor fuerte, eso sí. ¿Qué se consume actualmente? Actualmente en Japón algunos restaurantes incluyen en su carta platillos de larva acuática y larvas de avispa. Esa señora está mostrando ahí una larva de un escarabajito que tal vez muchos de ustedes conocerán, que se llama el picú de la palma, Rhynchophorus palmarum. Ese escarabajo es un escarabajo de la familia Curculionidae. Bueno, creo que actualmente es de la superfamilia Curculionoidea, pero es de una familia diferente a la familia Curculionidae, si no me equivoco. Las larvas que se alimentan de la madera de la palmera se pueden utilizar. Eh, Creo que hay otras especies que atacan otras especies de árboles que no son solo la palmera. Se hacen asados, se marinan con soya, con jengibre y también en Sudamérica se los comen, no solo en China. También en China utilizan saltamontes y China tiene un montón de especies comestibles. Eh, y es ciertamente, ¿cómo se dice? Como un cliché decir que en China comen un montón de insectos porque hay otros lugares del mundo donde comen igual cantidad o más que en China. En Indonesia se consumen las libélulas asadas y fritas. En Tailandia existe una cadena de restaurantes de comida rápida en donde se comen más de 200 especies de insectos. Según la FAO, que es la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas, o sea, la Organización de los Alimentos y la Agricultura, alrededor del mundo hay 2.500 millones de personas que incluyen insectos en su dieta. Una cuarta parte de la población mundial, sobre todo en África, Asia y América Latina. Es importante eso porque eh, actualmente, no solamente en esos continentes, actualmente Estados Unidos es un productor importante de proteína de grillo, así como Europa y algunos lugares de Asia, lugares que antes no cultivaban, ahora están con cultivos de grillo y tienen una producción y hay inclusive plantas produciendo polvo de grillo. Plantas grandes, súper automatizadas y con capitales grandes de trabajo porque no son galeroncitos donde están los insectos. En cuanto a su valor nutricional, los insectos tienen un elevado porcentaje de proteínas. 100 gramos de chapulín, ¿verdad? 100 gramos secos, poseen entre un 62 y un 77% de proteínas, mientras que la misma cantidad de carne tiene entre un 50 y un 57. Ayer escuchando a una nutricionista de la Escuela de Nutrición de la UCR, Cindy Hidalgo, que ha dado un curso de artrópodos en la alimentación humana, ella hablaba de que la carne tenía menos porcentaje de proteína. Pero lo importante aquí es retomar que los insectos tienen cantidades equiparables a la proteína animal de animales más grandes, como el cerdo, la vaca, el pescado y el pollo. También son fuente de aminoácidos esenciales, también tienen fibra, el exoesqueleto de los insectos eh, tiene, es fibroso, tiene hasta un 15% de fibra. Después hay minerales y hay vitaminas, tienen vitaminas del complejo B, lo que son las tiaminas, minerales como hierro, zinc, calcio. Y bueno, aquí no lo tengo anotado, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero tienen un alto porcentaje de grasas, alrededor de un 15%. Y estas son las especies de ácidos grasos que tienen. Tienen ácido palmítico, caprílico, linoleico, esteárico
Entonces, tienen muchos diferentes tipos de ácidos grasos. Muchos de ellos, pues, son importantes en nuestra dieta. Cuanto al contenido de minerales, los diferentes grupos tienen diferentes cantidades de minerales. Y en eso, digamos, que yo estoy hablando de insectos para la alimentación humana, pero también recordemos que podrían servir para la alimentación animal. No tanto para el caso de rumiantes, porque tienen como varios estómagos y la proteína animal puede que no les haga muy bien, pero servirían para alimentar cerdo, pescado y pollo. Entonces, cualquiera de esos tres animalitos podría consumir proteína de insecto. Entonces, por ejemplo, si uno quiere que haya una gallina ponedera con una ponedora con mayor ingesta de calcio, podría uno buscar cuál es el grupo que tiene mayor cantidad de calcio y darle a las gallinitas. Ahí en ese caso, los chinches y los ortópteros, que son los chapulines, y los grillos. De hecho, si usted a un grillo le da una dieta alta en calcio, ese grillo va a tener porcentajes mayores de calcio. Y así están también los lepidópteros, que son las polillas y mariposas, y los himenópteros, que son las abejas, avispas y hormigas. Yo puedo pasarles esos cuadros. Bueno, yo no les dije, tal vez ahora lo podemos hablar al final, cuáles son mis contactos, para que ustedes me escriban si están interesados en la presentación o en información. Igual, don Félix, perdón que lo interrumpa. Igual Dígame. compartimos para los que necesiten y los que quieran hacer preguntas, los tenemos abiertos al chat. Pueden ir haciendo las preguntas, yo las voy apuntando y cuando don Federico nos diga, vamos evacuando preguntas si las necesitan. También la sesión está siendo grabada, también podemos consultar la sesión después. Y claro que sí, don Federico, más bien muchísimas gracias por darnos el contacto ahí para los que necesiten y quieran ahondar más en el tema con el especialista don Federico Paniagua. Adelante, don Fede. Bueno, gracias. Ahí tenemos otras vitaminas que pueden ser encontradas, la niacina, la vitamina C. La niacina están en los ortópteros, que son chapulines, chinches, polillas, escarabajos, abejas, avispas, hormigas, libélulas, moscas. Así la vitamina C. También podemos encontrar la tiamina, que es la B1, la riboflavina, que ya no me recuerdo que si es la B12 o algo así. En los grupos de insectos se pueden encontrar en diferentes cantidades. ¿Qué le gusta más a la gente? Bueno, en África, las orugas mopane, que creo que tengo que cambiarlo porque no son larvas de escarabajo, son larvas de polilla. Ya un día de esos lo revisé bien. También se consumen las hormigas culonas, que es la imagen que tenemos ahí. Esa gente de ese tarrito se llaman edible, que sería como comestible, esa es la marca de ellos. Ahí están vendiendo, inclusive en internet tienen una página buenísima y venden un montón de locuras no baratas. Eh, Ahí ellas están vendiendo, son popas. Esa es la etapa reproductiva de la zompopa, es la hembra. En Colombia se les conoce como hormigas culonas, género Ata, especie, creo que la de Colombia es Levigata, y aquí en Costa Rica las tenemos, una especie diferente, aquí tenemos a Ata cefalotes, y yo les puedo decir que en las épocas de inicio de lluvias, cuando quedan un montón de hembras reproductivas de zompopa debajo de un fluorescente, yo voy y las recojo, ¿verdad? Porque muchas de esas hembras, un 90% va a perecer. No todas son fertilizadas y no todas pueden inaugurar un nido. Entonces yo voy y las recojo. Si son muchas, las guardo en la refri, congeladas. Si son poquitas, las preparo de un solo tiro. Entonces aquí nosotros podemos consumir las atacefalotes. Hay que, bueno, hay que tener cuidado, no sé cómo referirme a ese tema, que no es en lo que, no es mi fuerte. Es vida silvestre y bueno, actualmente las autoridades del SINAC pues están muy rigurosas con el tema de el manejo de la vida silvestre. En ese caso sería para consumo humano y bueno, todavía no conozco cuáles son las disposiciones exactas del SINAC para los insectos de consumo humano de subsistencia.
porque representan una fuente de nutrientes y al final de cuentas van a terminar muertas. Esas son las hormigas culonas exportadas a Canadá, España y Japón. En Cerdeña, Italia, se elabora un queso que se fermenta. Fermenta tal vez no es el término. El queso se deja en un exterior y hay hay una mosca que llega a ovipositar, a poner huevos en ese queso. Y esos huevitos se convierten en gusanitos que se van a alimentar del queso y van a echar caquitas de queso. Esas caquitas de queso pues, y en realidad no solamente las excreciones, sino también eh, restos de larvas son utilizadas, son puestas en el pan, untadas, y bueno, esa no la he comido aún, porque habrá que ir hasta Italia, no he pasado esos niveles, ¿ya? Pero sí me encantaría probarlos para saber. El Ministerio de Salud de Italia restringe o limita su consumo porque si no hay un manejo adecuado del queso, podría tener bacterias que te causen una infección estomacal. Entonces hay que tener cuidado. Esos tres platillitos que hay ahí abajo, tuve la oportunidad de ir a México y comprar, porque eso se compra en las orillas de los caminos, y ir a la casa de unos mexicanos muy amables que eran profesores, que son profesores de la Universidad Autónoma de Chapingo, en donde hay más de 20 licenciaturas en agronomía, eh, y ellos me enseñaron cómo prepararlos. Ahí están los gusanos blancos del maguey, deliciosos, saben como a un queso de un sabor fuerte, los gusanos rojos del maguey, todo eso se hace salteadito ahí con mínima cantidad de aceite. Los gusanos rojos del maguey tienen un saborcito, un toquecito más amargo, rico, no es nada feo y son muy grasosos. Y esas tortitas son elaboradas con el aguautle, que es el huevo del chinche acuático, y con un mole que ellos hacen, un mole ahí negro que es con cacao y con maíz, y creo que lleva caldo de pollo riquísimo. Se les pone a esas tortas y bueno, ya se me hizo agua la boca. Eh, la cocina mexicana es riquísima. Y si incluyes en la cocina mexicana los insectos, es diferente. Los escamoles, que son los blanquitos de ahí, los escamoles son los huevos de hormiga. Cuentan que uno de los emperadores aztecas mandaba al otro lado del lago Tenochtitlán a traerles huevitos de hormiga frescos para desayunar. Tan finos son riquísimos. Entonces, desde la época prehispánica han sido los insectos más cotizados en México. Algunas ventajas de los insectos comestibles. Ellos pueden solventar necesidades nutricionales y mejorar la salud humana. Hay que hacer más estudios porque me cuenta la nutricionista Cindy Hidalgo que hay que hacer estudios de la biodisponibilidad de esos nutrientes, o sea, de la proteína que consumimos de los insectos, cuánto realmente asimilo y metabolizo, y así con las grasas y así con los minerales. Pero de que tienen nutrientes, los tienen. Son ecológicamente sostenibles, pues consumen menor porcentaje de la producción de granos, del agua dulce, si usted los compara con la ganadería, y producen pocos gases invernaderos. Bueno, yo tengo mi criterio particular. Yo no soy vegetariano, o sea, consumo carne, me gusta una pieza de carne grasosa y rica echada en la parrilla, pero muchas formas de producir el ganado actualmente, tal vez no es el caso de Costa Rica y de América Latina, pero en otros lugares el ganado se cría estabulado o encerrado en baches, donde hay muchas cabezas de ganado consumiendo altas cantidades de agua, altas cantidades de granos, que esos granos tienen que ser cultivados en alguna superficie terrestre, de la cual ya sabemos que hay una gran lucha por cambiar el uso de suelos de lugares que son montañosos o que tienen algún rescoldo de bosque, cambiarlo por un cultivo agrícola. Y bueno, eh, lugares como el Amazonas están siendo amenazados ciertamente por cultivos como la soya, porque ya hay un montón de plata que se está perdiendo, por decirlo así. No es mi criterio, como les digo, pero puede ser el criterio de mucha gente que quiera botar ese charral que hay ahí, ese matorral del Amazonas, y sembrar
soya. Soya que es importante, que va a ser el ser humano con tanta soya, la vamos a consumir y si no se consume va para los animales, va para el ganado, entonces esa soya se exporta y entonces se crían animales comiendo soya. Entonces hay ciertas cosas que de momento pueden llegar a ser un desbalance y que pueden causar problemas ecológicos. Los insectos consumen poca agua, consumen pocos poco alimento si usted los compara con la ganadería. Los insectos, para usted cultivar 1 kilo de insectos, tiene que darles entre 2 y 3 kilos de granos, mientras que una vaca puede consumir hasta 9 kilos de granos para aumentar de peso 1 kilo. Y qué decir la cantidad de agua que consume. Y además, importante, los insectos ocupan poco espacio y además de que se puede hacer apilados. Usted puede tener tarros de insectos uno sobre el otro. Entonces, hay cosillas ahí que se pueden comparar y que los insectos tienen sus ventajas. Y además pueden ser una buena fuente de ingresos para las familias, ¿cómo no? Eh, ya y en una familia que tenga un excedente en la producción de insectos o que tenga un emprendimiento, podrían tener ingresos y vivir de eso. En Costa Rica todavía nos falta un poquito de tiempo porque estamos tomando a las autoridades un poquito descuidadas con el tema de la producción de insectos. Eh, siempre se han producido mariposas. Costa Rica produce mariposas, bueno, hay mariposarios casi que desde la mitad de la década de los 80 y hay una producción y exportación de pupas de mariposas de alrededor de 1 millón de colones al año, de $1 millón al año. Entonces sí hay reglas que hay que seguir y hay modos o maneras de hacer las cosas, pero si usted va al Ministerio de Salud y le dice a la gente que se encarga de dar los permisos sanitarios, mira, es que voy a hacer un polvo de insecto para la venta o para consumo humano o unas barritas, ya y ellos van a tener que moverse para poder dar el permiso sanitario. Entonces todavía nos falta un toquecito de tiempo en eso, pero bueno, es importante el ingreso que vaya a tener esa persona que está emprendiendo. En Costa Rica actualmente cultivamos alrededor de 10 especies de insectos, o se cultivan 10 especies de insectos. Entre ellas, digamos, las ganadoras de momento son las cucarachas. Se pueden criar las Arquimandrita tessellata, ya vamos a ver las imágenes, que es el cucarachón, Laverus discoidalis, que es otro cucarachón, bueno, así es como yo los conozco, que son cucarachas grandes, Periplaneta australis y Periplaneta americana también se pueden cultivar y se pueden comer, y bueno, tienen un saborcillo fuerte. El género Euricotis, que es la chincha, también otros géneros que no los tengo anotados aquí, que es Pycnocelos surinamensis y Epilampra. Se cultivan o se utilizan 3 especies de escarabajos, Ulomoides dermestoides, que ese es el famoso escarabajo del maní, que la gente lo ha utilizado tradicionalmente contra el asma. Tenebrio molitor y Sophobas morio, todos los 3 son de la familia Tenebrionidae. El Tenebrio molitor se conoce como el gusano de la harina, pero yo le llamo gusano moledor, y el Sophobas morio se conoce como supergusano. También se cultivan algunas especies de grillos, entre ellas Aqueta domésticos, que creo que hay cierta disputa ahí porque hay 2 grupos de gente que quieren traer Aqueta domésticos de fuera del país, certificados, y creo que SINAC les está poniendo trabas porque es una especie catalogada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como una especie exótica, perdón, como una especie plaga. Y entonces a Costa Rica entraría como una especie exótica invasora. Entonces, aunque hayan poblaciones de Aqueta domésticos en Costa Rica, pues no los quieren dejar entrar. Y hay otras especies como el grillo campestre, que es un grillo oscuro, robusto y es muy bueno porque está adaptado al clima tropical. Otras posibilidades son otras especies de escarabajo, las termitas, larvas de polillas o de mariposas, chinches y las hormigas. Entonces, en todo eso hay que ir haciendo poco a poco un trabajito ahí de hormiguita para ir conociendo nuevas especies que se puedan utilizar. Generalmente, aquí en Costa Rica, como no tenemos la costumbre de comer insectos, viene eso
desde una institución educativa que quiera dedicarse a eso, como ha sido el Museo de Insectos, pero también el INVIO en su momento estuvo metido en ese tema y creo que ahora me ha llamado gente de la ERT, me ha llamado gente de la UTN e inclusive de universidades privadas para trabajar el tema de los insectos comestibles. Y ni qué decir otro montón de gente, de emprendedores, ahora con el tema de la pandemia, que ha estado tan mala situación, que la gente ha perdido trabajos, que han disminuido sus ingresos en las casas. Entonces me ha llamado un montón de gente queriendo emprender con el tema de insectos. Yo a todo mundo le apoyo dentro de mis posibilidades. Y también les hablo con la verdad que no es una actividad que sea fácil. Para hacerlo a una escala grande, pues van a haber una serie de trabas. Por aquí tenemos, señor. Perdón que le interrumpa, tenemos una pregunta, no sé si la hacemos ahora o al final. Ya y vea, yo estoy por terminar ya. Me Démosle al faltan final. unas poquitas diapositivas. Si venimos, vea, acá arriba tenemos las cucas, ¿verdad? El que tiene el cucarachón que tiene una franja ahí negra, esos blaveros discoidales, Arquimandrita tessellata del centro y una ninfa de periplaneta. Tenemos después aquí los escarabajitos, son el del maní, los que son 4 juntos, el moledor o el Tenebrium molitor, ese cafecito que está en el medio, la larva, que esa larva es parecida de las 3 especies, y las 2 especies de grillo. El aqueta doméstico es el que está en la esquinita, esa es una hembra, si no me equivoco, y un macho de grillos campestres, que es un grillo de campo. Platillos que hemos elaborado en el Museo de Insectos, esas larvas que son salteadas ahí con un poquito de aceite, sal, riquísimas, tostaditas, y con eso hacemos boquitas. También hemos hecho un pastel ahí que es un queque seco con un poco de crema chantilly, insectos tostados encima. Dan un gusto rico y es diferentillo. Después, bueno, ahí hay un plato con chapulines, también hemos hecho algunas papitas al vapor y les ponemos ahí un aliñado de insectos deshidratados con especies riquísimo. Esas son las mismas papitas. Cosas que hay en el mundo, las barritas, tienen 12% de proteína, no tienen azúcar y son libres de gluten. Son barritas. Esas son en Londres. Esta gente tiene páginas en internet en donde venden eh, harina de grillo, que es un término un poco, no debería ser empleado porque la harina principalmente es de carbohidratos y el polvo de grillo tiene principalmente proteínas. Pero ahí están mezclados con cacao para hacer brownies. Y a precios vacilones, ¿verdad? Un cuarto de libra en $11. Serían como 5,000, 6,000 colones por 150 gramos, 200 gramos. Más marcas, esos son galletas. Ese es un mix para hacer brownie de grillo. Eso es una libra, si no me equivoco, y tiene 12 grillos. Ahí viene molido. Eso sería súper fácil de hacer y tendría buena salida porque es un buen producto. Barritas también finas, libres de gluten, sin soya, libres de granos, no tienen productos lácteos. La gente busca eso actualmente, hechas con polvo de grillo. Más galletas, más barritas en Francia, Tailandia. Estos son diferentes marcas. Pasta con polvo de grillo. Ahí hay una que es como para hacer espagueti. Esos son como bolitas, como cajetas con larvas de tenebrio deshidratadas y con coco. Se ven ricas y saben ricas. Sanguchón, ¿verdad? Que no tiene proteína proveniente de animales grandes, tiene proteína de insectos. Se ve riquillo ese sándwich. Esos son platillos que hemos hecho en el museo, ese es un hummus, y ahí hay un salteadito de insectos y un cucarachoncito se monta en el pancito. Y yo de mi parte termino, que les aproveche, están invitados a venir al Museo de Insectos cuando termine el tema de las restricciones que hay, porque la UCR está limitando el ingreso de visitantes externos y entonces todavía no nos dan una fecha para poder volver a recibir público, pero apenas esté, ustedes pueden visitar el museo, coordinan conmigo.
Tal vez en este momento aprovecho y les doy los contactos de un solo tiro. O vamos a la pregunta, don David. Perfecto, don Federico. Más bien, muchísimas gracias. Eso se ve realmente delicioso, aunque no lo crean. Y como decía don Federico, hay mucho, mucho que aprender, mucha cultura que realizar y eso nos toca muchísimo trabajo también. Don Luis Mejía nos comenta, ¿cuál es la especie de cucaracha que tiene el Museo de Insectos? Una vez la probé y me pareció interesante, dice don Luis Mejía. Voy a quitar la presentación. Voy a quitar la presentación. Bueno, en el museo tenemos, dejar de compartir. Ajá. Hay un montón de gente que sí manejamos definitivamente. Desde hace 10 años, y hace poco el SINAC nos preguntó que si teníamos permisos y bueno, nos jalaron las orejas. Arquimandrita tesselata, que es el cucarachón, que ya lo vimos. Tenemos a Pycnocelus surinamensis. No, no me puedo ver, ¿verdad? No, yo creo que tienes que dejar de compartir. Eso, correcto. Ahora sí. Ahí puede poner la cámara. La veo, don Fede. Don Fede, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Eso, ahí ya lo vemos. Ahora lo vemos, pero no lo escuchamos. No sé si apagó el micrófono. Vamos a ver. No, no, no lo escuchamos. Veo que se mueven los labios, pero no lo escucho. No sé qué le habrá pasado al sonido. Vamos a ver. Mientras regresa don Federico, pues muchísimas gracias a los participantes. Sí, definitivamente es un gran tema, digamos, va mucho más allá, digamos, de lo que conocemos y poquito que nos pudo enseñar don Federico en este ratito. Si bien es cierto, hay muchas especies que se pueden consumir, también es un aliciente, ¿verdad? Viene a poder reprimir toda la parte que tenemos en producción animal, es una parte no muy explorada de la producción animal, si lo queremos ver de ese lado, y tal vez podría ser una gran opción para muchos sistemas que tenemos hoy en día. Sistemas de producción en donde necesitamos bajar los costos, necesitamos producir mejor, necesitamos darle a los animales, a la ganadería y otras producciones realmente lo que estamos necesitando. Si bien es cierto, hoy por hoy la nutrición está muy tecnificada, está muy, muy estudiada, pero también tenemos otros panoramas que podemos aprovechar debido a muchas de las crisis. No sé si don Federico tiene por acá. Vamos a ver, don Walter, que tenemos una pregunta. Y vamos a ver. Federico, Bueno, ¿usted paso a nos paso. escucha? Don Walter, no sé si usted quiere comentar algo mientras tanto. Mientras tanto tenemos aquí Claro, a don claro. Fede. Primero, Adelante. agradecer a don Federico, me ha parecido muy, muy interesante, no solo el tema, sino el dominio con el que él se refiere al tema de los insectos. Y sí, yo tenía básicamente, amén de un comentario, un par de preguntas, pero básicamente era referido al tema cultural nuestro, por qué razones, si en Mesoamérica los originales comían insectos, aquí en esta parte del mundo no, sería que apareció alguna comida que, o vivimos en el paraíso que no nos obliga a comer de todo, porque él explicó algunos ejemplos de la gente que estaba en los campos de concentración y se comía hasta los piojos. Entonces, seguro nosotros siempre hemos tenido comida en abundancia, entonces nunca hemos tenido necesidad de eso. Y la otra pregunta era básicamente
si los gusanitos de los mangos, de las naranjas y los tradicionales de las guayabas son comestibles y también igual qué cantidad de proteína o qué pasaría si uno se las comiera. Listo, cambio y fuera. Gracias, don Walter. Federico, ¿nos escucha ahora sí? Ahí tiene el micrófono apagado. Lo veo en su pantalla. Abre el micrófono a ver si lo podemos escuchar. Federico, a la parte de la manita donde tiene usted, dos casillas para allá está el micrófono. Vamos a ver. Veo que mueve los labios, pero no lo escucho. Ahí, a la par, al lado derecho. Vamos a ver si tenemos más por acá. Vamos a darle otro toquecito. A ver si don Federico se vuelve a conectar para poder contestar las preguntas de don Ronald Javier. Me salí de la reunión. Ahora Ya sí, está bien, aquí ya lo podemos tranqui. escuchar. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, qué dicha. Perdón por el inconveniente. No se preocupe. Para responderle entonces a don Luis Mejía. Mejía, a Luis, que preguntaba por las especies de geo. El cucarachón, Arquimandrita tessellata, dos especies de Periplaneta, Periplaneta australasi y Periplaneta americana, y otra especie que se llama Pycnocelus surinamensis, que es una especie suramericana, pero la tenemos acá. Y también manejamos otra especie que es Naufoeta cinerea. Habría que ver cuál fue la especie que comió don Luis, porque ya yo preparo principalmente Naufoeta cinerea, porque tiene un aspecto que no es tan de la cucaracha casera y tiene un saborcito suavecito. La cucaracha casera tiene un saborcillo más fuerte. Y después, no sé si con eso le respondo. Tal vez don Luis puede abrir el micrófono y puede participar abiertamente, don Luis también. Don Luis está escribiendo. Ok, no, es que eso fue hace, en el 2015, fue que yo probé las cucarachas que venían ahí y sí, me quedé con las ganas, la verdad, entonces no recuerdo, o sea, lo que yo recuerdo era pequeñita, bueno, tal vez un tamaño mediano, pequeña. Naufoeta cinerea, estoy casi seguro. Don Luis, Porque cuéntenos. las cucas caseras, Perdón, adelante, Federico, perdón. Dale. las cucas caseras son más impactantes. Aunque yo las tengo en un recipiente, las alimento con zanahoria y con avena integral, ya y siempre son un impacto para el asco. Dice la especialista que es el asco, que culturalmente nosotros aprendemos el asco. Entonces, eso se debe a que de chiquitillo no le decían que muchos insectos hay que matarlos o sacarlos de la casa o eliminarlos. Entonces, ¿cómo me voy a comer un insecto que trato de matar o eliminar? Entonces, eso es el asco. Hay tres aspectos importantes a la hora de comer insectos: el aspecto de miedo, el aspecto de asco y el aspecto económico actualmente, porque la producción a baja escala hace que sean un poquito costosos. Entonces, creo que fue Naufoeta cinerea. Y después preguntó el otro compañero Perdón, don de Federico. los gusanos. Quería, Dígame. quería saber a don Luis
¿a qué le supo? Si tuviera que compararlo con un sabor de algo que ya haya comido, ¿a qué le supo el comer ese insecto? Bueno, voy a comentar mi anécdota. Esa vez, la primera vez, primero fue, eran larvas de escarabajo con papa, perejil y cebolla. Estaban muy buenas. Ah, Luego fue ahí probar está las la foto. cucarachas. Y luego, bueno, también los grillos. Los grillos sí, por lo que yo sé y lo que me han comentado, ahí mismo en el museo, saben a lo que uno le da. Por ejemplo, a mí me saben a maíz tostado. Es como que, no sé si ustedes han probado ese maíz que venden en bolsitas, que viene con que viene Ajá, tostado. ajá, ajá, Pues, ajá, así ajá. tenía ese sabor prácticamente. Y me Sí, pareció sí. muy bien. Las cucarachas sí tienen buen sabor, obviamente. La cuestión de la cebolla, el perejil y la papa también influyen, Sí. pero en general sí tienen un sabor muy rico. También las larvas de escarabajo, esas están buenísimas. Qué bueno, qué dicha que le gustaron. Y bueno, y eso es una muestra de que si probamos la comida con los ojos cerrados, tenemos menos prejuicios a la hora de comerlo, porque nos vamos a Bien. guiar ya por un sentido menos, y ese es el que lleva al asco, que tal vez es la visión. Los invito a probarlo, sí, saben ricos, los he probado y están buenísimos. Don Federico, dice don Ronald Javier, me parece una propuesta muy interesante para agregar a la dieta debido a sus beneficios nutricionales que don Federico menciona. Sin embargo, me surgen algunas inquietudes o dudas. Una de ellas es, ¿hay seguridad o inocuidad al ingerir insectos? Enfocado en mi consulta en la microbiota del hábitat dentro de los intestinos de los insectos. Es decir, si se ha analizado este detalle. Bueno, definitivamente deben enfermarte. Si el insecto no es manipulado como ocurre con el manado, puede transmitirte bacterias. Entonces, parte de la buena manipulación es no solamente en cuanto a su cultivo, que sea cultivado con prácticas y con alimentos, digamos, de primera calidad. Y por otro lado, se esterilizan. Se esterilizan con agua hirviendo. Entonces, ellos se dejan en agua hirviendo de 5 a 10 minutos. La mayoría de los grupos de bacterias con esterilización por temperatura quedan suprimidos, ¿verdad? Y con especies como he tratado de buscar, ¿verdad? La mayoría con calor. Hay algunas especies que se podrían autoclavar, o sea, superar los 120 grados centígrados, pero de momento, digamos, con las especies que trabajamos no hemos tenido ningún problema. Siempre con las prácticas, digamos, con las prácticas sanitarias adecuadas. Claro, y es muy importante saber esto, ¿verdad? Que no es comerse los insectos que nos encontramos en el caño, en la calle. Obviamente, Correcto. todo tiene un proceso y son de estas granjas que, como hablaba don Federico, en donde su alimentación y su reproducción han sido controladas. Entonces, para poder tener realmente una seguridad alimentaria, como nos dice don Ronald. Y ahí también la importancia de tener estos conocimientos, de ir investigando y de hacer cada vez más cultura de consumo, pero también más cultura de producción y de inocuidad alimentaria. Don Walter, ya le doy la palabra para que nos repita sus preguntas a don Federico directamente. Voy a terminar con don Ronald. Dice, ¿cómo romper la percepción de que los insectos son asquerosos y cómo promover su consumo? A esto me gustaría sumarle, don Federico, a su opinión, ¿qué le hace falta a Costa Rica? Además de romper el asco y la cuestión cultural, ¿por dónde podríamos empezar para crear esta cultura de consumo? Para sumar las dos preguntas. Lo primero es la educación. Si no vamos, si no, digamos, si las instituciones no brindamos información, va a ser difícil. Entonces,
parte del trabajo que el Museo de Insectos ha hecho durante 10 años es educar. Eso es lo primero, brindarle a la gente información, empaparla de información, no saturarla, pero sí, digamos, guiarlos para que aprendan que se pueden consumir, que se consumen en muchos lugares del mundo, que hay técnicas para procesarlos. Entonces, para mí lo principal es la educación. En segundo lugar, el impacto visual que genera la forma del insecto nos cuesta por una cosa, porque a nosotros una de las cosas que nos dejó la visita de, de, de los españoles acá, bueno, más que visita, ¿verdad? Fue la repulsión a comer insectos. Ellos vieron a los nativos americanos comiendo insectos y les parecía algo de, digamos, de estratos sociales menores. Entonces nos fueron heredando poco a poco esa repulsión a comer insectos y también nos heredaron otro montón de cosas, ¿verdad? Acá no teníamos arroz, acá no teníamos caña de azúcar, no teníamos cereales como el trigo, inclusive animales grandes los trajeron ellos. Entonces nosotros adoptamos muchas cosas en relación a la alimentación y por lo tanto también rechazamos otras que eran más lo americano, ¿verdad? O por lo menos que se usaba acá. Y algo que se puede hacer además un poquito, el asco o la repulsión, es elaborarlos deshidratados y molidos y hacer un polvo de insecto. Entonces, eso sirve porque ese polvo de insecto usted lo puede agregar a diferentes platillos. Se puede hacer un batido de proteína con frutas, con yogur y le pone polvo de insecto. Puede hacer una masa para las tortillas y le agrega polvo de insecto. Puede hacer una ensalada y le pone el polvito de insecto. Es que el polvo de insecto no tiene ningún aspecto de insecto, es un polvito como una harina. Se le puede agregar sal y le puede agregar olores, entonces lo puede usar también para condimentar. Y pienso que esa sería una forma, digamos, para bajar un poquito el rechazo. Excelente. Don Walter, don Federico, no sé si usted podría dejar de compartir la pantalla. Así La sigo compartiendo. Sí, entonces se le va un poco de datos y entonces se escucha un poco entrecortado, pero si deja de compartir la pantalla también nos mejora. Es que Don vieras Walter, qué raro. externarle otra vez las preguntas abiertamente a don Federico. Hola, gracias. Sí, agradecerle en primer lugar el esfuerzo y el trabajo que nos ha mostrado hoy. Y luego tenía como dos o tres preguntas, porque ya habló un poquito del origen de la situación. Disculpe que mi mascota empezó a ladrar en este momento. No se preocupe. Pero las preguntas eran, por ejemplo, los gusanos de las guayabas, los gusanos de los mangos y los gusanos de las naranjas. ¿Qué pasa si los comemos? No pasa nada. Es lo más nutritivo que tiene. Bueno, es algo muy valioso en la guayaba. Tiene proteína animal. Y básicamente son larvas de mosca que lo que han hecho es comer pulpa de guayaba o comer pulpa de mango. Vieras que no puedo cerrar lo de compartir pantalla, David, porque yo veo ahí que la imagen donde salgo yo está lo de pantalla activado, pero en el despliegue de controles que me sale a mí, me sale como que no estoy compartiendo la pantalla. Uso compartido de la pizarra en curso, por la organización pueden participar. Aló. Aló. Hola, hola.
Don Federico, yo lo escucho. Ah, sí. ¿Quién es? Yo, Walter, sí lo escucho. Walter. Sí. No sé si me escucharon la última parte de... ¿Qué más era la pregunta? No. Ah, perdón. Lo que estaba Y ahora diciendo sí. es que sí, que tienes toda la razón. Con respecto también a la pregunta de don Walter, los insectos son lo que comen. Definitivamente, al hacer un cambio en la dieta de los insectos, estos insectos van a hacer un cambio en su composición nutricional per se. Entonces, es muy valioso que, bueno, sí, un profesor muy sabio decía, no sé qué prefieren, si quieren una guayaba sin una sola mosca, a sabiendas de que tal vez podría estar llena de agroquímicos o con por lo menos uno que otro gusanito que sabe que no tiene nada y no le va a caer mal, decía el profesor. Y esa es una metáfora, para ponernos a pensar tal vez qué tanto nos ha llevado nuestra educación, nuestra culturización de cómo debemos comer las cosas, que es un poco el tema de lo que estamos haciendo. No estamos acostumbrados a comer insectos simplemente porque no se nos ha enseñado, pero no quiere decir que no lo podamos aprender. Es una gran oportunidad para producir cosas que no producíamos antes y tener una herramienta más de, de cómo apalear el hambre en el mundo, que también es una gran problemática que no está ajena a nuestro país y no estamos ajenos a eso como sociedad. Los invito para Así que es. investigamos un poco más este tipo de producciones de proteína, que al fin y al cabo, pues eso son. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta, alguna duda para don Federico? ¿Algo que aportarnos? ¿Algún comentario? Tal vez. Don Federico, aprovechando tal vez mientras la Yo gente les se tengo que dar anima. los datos. Perdón. Sí. Don Sí. Federico, para usted, No la escuché mientras la gente. mientras la gente se anima, pero me entra la duda del asunto de los grillos, la importación de los grillos. Porque si ya hay una población eh, aclimatada, una población autóctona en Costa Rica de estos grillos, ¿cuál sería el interés de importar o una cepa de grillos de la misma especie? Bueno, los regentes en vida silvestre saben que en el reglamento de vida silvestre conseguir un plantel parental según el nuevo reglamento. El plantel parental solo se lo puede conseguir a alguien que tenga un zocriadero con fines comerciales o un zocriadero artesanal. Inclusive podría ser un zocriadero con fines no comerciales. La cosa es que esos 3 sitios de manejo de vida silvestre actualmente no le pueden vender a un particular. Tienen que venderle a una persona que ya tenga plan de manejo y que tenga el sitio o esté en inscripción, el sitio de manejo de vida silvestre. Eso es parte de las disputas que hay. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que significa que estén trayendo de afuera es que esas personas que tienen los emprendimientos acá, que posiblemente están inscritos y están al día con el SINAC, esas personas no tienen a quién comprarle insectos, o sea, grillos, que estén bajo alguno de esos sistemas de manejo de vida silvestre. Es decir, puede que haya una persona que tenga una granja de grillos, pero no la tenga inscrita en el SINAC, no la tenga inscrito como un sitio de manejo de vida silvestre. Entonces, el sitio que le está comprando a esa persona necesita incluir dentro del plan de manejo de dónde va a conseguir el plantel parental, a quién se lo va a conseguir y factura. Entonces, en ese sentido, ya alguien se los puede vender, pero ese alguien que se los vende se puede meter en una torta
si no tiene el sitio inscrito como sitio de manejo de vida silvestre, se puede meter en una torta porque estaría vendiendo vida silvestre sin tener los permisos del caso. Claro, claro. Entonces pienso que por eso es que los están mandando a Tavera. Claro, y en esto sí hay que ser muy enfáticos en que ni el colegio, ni don Federico, ni la universidad, ni ningún investigador está instando a que no se haga bajo las normas y la reglamentación actual. Sin embargo, sí hay que Así tener es. en vista, ¿verdad?, que el no tener la posibilidad de nueva sangre parental nos pueda llevar a problemas congénitos que se dan muy rápido, puesto que son insectos y las generaciones pues van muchísimo más aceleradas que otras especies animales. Entonces sí es importante tener eso en cuenta, las necesidades de estas producciones tal vez son un poco imprácticas cuando las vemos con la legislación, sin embargo, no hacemos ni instamos a que no se regulen ni se lleven las cosas como deben ser según la reglamentación, ¿verdad? Así es. Pero bueno, sería interesante pensar en eso, pensar en entre más criaderos hayan, más sangre puede haber, ¿verdad? Para que Absolutamente. haya congénitos. Absolutamente. Vamos a ver, tenemos más preguntas. Ya se las leo. Igual pueden levantar la mano y las van haciendo. Las van haciendo. Dice por aquí don Luis Mejía, ¿cuál es su contacto? ¿Cuál es su correo electrónico? Estoy escribiendo el correo que es federico.paniagua@ucr.ac.cr. Ese es el correo electrónico. federico.paniagua@ucr.ac.cr. El teléfono de la oficina es el 2511-8551. Estoy escribiendo y se los estoy enviando. Y tenemos también en el museo, hay red social, que esa es casi que la página diría que más o menos oficial, porque nos habían bajado de la red, porque había que actualizar las plantillas web y ahí en el museo uno hace de todo y hay veces se le va la pajarita, ¿verdad? Entonces yo no soy de cómputo y nos bajaron la página. Entonces actualmente el Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica en Facebook es como uno de los contactos donde la gente me escribe mucho preguntándome por un insecto que se encontró, que qué es, y dichosamente nos escribe gente hasta de afuera, ¿verdad? Ahí regularmente hay gente de América que nos escribe que se encontró un bicho y entonces ya yo no sé, buscan seguro insectos en el Facebook y ahí les sale el Museo de Insectos y me mandan la foto y yo con mucho gusto les respondo. Muchísimas gracias. Mientras don Walter escribe la pregunta, no sé si alguien más quiere compartirnos y vamos viendo. Don Federico, cuénteme, a pesar de todo, si cumplimos los protocolos del COVID, ¿podríamos hacer alguna degustación, tal vez en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, en un día en el futuro cercano? Bueno, yo pienso que es una posibilidad, claro que sí, ahí lo que hacemos es coordinar la fecha, la hora y yo con mucho gusto, y hay equipo para hacer la degustación ahí, digamos, como para prepararlos ahí, los hacemos ahí. Si no, lo que yo hago es que yo resuelvo fácil, consigo unas boquitas, unas galletitas de esas boquitas. Hay un quesillo crema que es dulce, que es con piña y con nueces, y una larvita tostada. Entonces, un platito ahí bien bonito, con esas boquitas encima y un fresquito, y ya tiene uno la degustación, la gente fotos, prueba la larva, puedo llevar diferentes especies y con mucho gusto, claro que sí, me encantaría ir al colegio de biólogos, al colegio de agrónomos. Perfecto, muchísimas gracias. Oigan, compañeros, hay varios compañeros y compañeras del colegio que están aquí conectadas, que estoy seguro van a participar de esa degustación. Dice don Walter, muchas gracias, don Federico, les felicito por esta labor pionera en nuestro país y volver a utilizar los insectos como fuente Muchas de gracias. proteína y alimentación para todos. Hago Muchas gracias, extensiva don Walter. Estamos a la orden.
del colegio, don Federico, muchísimas gracias. Esto es una Con pincelada, mucho gusto. pero pretendemos ojalá que esto dé pie para muchas otras cosas más. Ojalá podamos tener más cursos, hacerlo tal vez algún enfoque más, alguna especie en particular, pero definitivamente esto es una pincelada para que podamos ampliar nuestra mente y poder probar cosas nuevas. Así que Ojalá, adelante. ojalá, Gracias. ojalá. Con mucho gusto. Gracias, Federico. Gracias a todos por conectarse. Fue un placer. También estamos en el Colegio de Ingenieros Agrónomos para servirles, para cualquier consulta, cualquier contacto. Y prontamente también tendremos esto en el canal de YouTube del colegio. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, estuvo muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, David, por la invitación. Ahí vamos a seguir en contacto, Fede. Más bien, pura vida. Eso sería entonces. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias, que pasen buenas noches. Gracias a todos por Luego. su tiempo y por los comentarios. Estamos a la orden. Gracias. Gracias, gracias.